Voy a iniciar con mi tema de trabajo final de graduación de la maestría en desarrollo rural y denominado adaptación basada en ecosistemas al cambio climático desde un abordaje territorial. El caso de la Asociación de Productores Orgánicos y Agrosostenibles distribuidos dentro del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica. Prácticamente los contenidos de esta exposición se basan en lo que es la introducción, los aspectos teóricos, elementos metodológicos claves, la parte de cierre con los resultados y conclusiones y recomendaciones. Para iniciar, para iniciar, tengo dos aspectos eh, claves, criterios concretos acerca de lo que es este abordaje que viene a presentarse como una estrategia de apropiación del territorio que da una continuidad a lo que es un proceso de adaptación, un proceso de adaptación basado en ecosistemas con la participación de la organización de apoyo. En la introducción también vamos a conocer los antecedentes, la justificación y el problema. Otro aspecto muy importante, concreto, es que durante este trabajo final de graduación se logró generar criterios para integrar capacidades y problematizar con base a una adaptación de tipo planificada. En la introducción también vamos a conocer el objeto de estudio, los objetivos y el área de estudio como tal. Antecedentes. Para complejizar todo lo que fue el abordaje de las diferentes experiencias, el diálogo que se viene ofreciendo acerca del cambio climático, desde un abordaje territorial era necesario diferenciar un aporte crítico acerca de la problematización del cambio climático. Es decir, es necesario reconocer dentro de los problemas del cambio climático el acceso a los recursos alimentarios, que se está dando la privatización del agua, qué está sucediendo con la disposición de los recursos naturales y acaparamiento de tierras. Esto se visualiza dentro de una dimensión global. Ahora, ok, tenemos aportes críticos acerca del abordaje, ¿verdad? Que definen cómo los procesos de adaptación son inherentemente procesos conflictivos en los cuales se dan disputas sobre quiénes tienen y regulan el acceso al agua, a la tierra, a los bosques, etcétera, y quienes determinan las formas y las prácticas de uso de los recursos. Todo esto problematiza la cuestión del cambio climático hacia condiciones que se están presentando adversas, ¿verdad? En relación a cómo la sociedad está reconociendo el problema de cambio climático, cómo está logrando problematizar y ser parte de las condiciones que nos presentan, ¿verdad? A nivel global, a nivel internacional. Ahora, desde un nivel regional, en los antecedentes podemos reconocer que con base el corredor biológico Volcánica Central Talamanca, se tiene un calentamiento general de la región, hay incrementos en los extremos de temperaturas máximas y mínimas y hay un decrecimiento de los extremos fríos, sin aumentos significativos en la precipitación. Entonces hay un aumento en la intensidad de la precipitación y días húmedos y muy húmedos. Entonces los antecedentes nos llevan a complejizar, a problematizar, a reconocer el diálogo desde lo global a lo regional y lo local. ¿Ok? La justificación. Pues bien, este trabajo final de graduación se apoya en la articulación de conocimientos adaptativos. Es decir, a través de la organización y un proceso participativo, a través de la red se logra analizar varias de las situaciones que se están presentando a nivel de cambio climático, se conoce el concepto, definimos el concepto desde las comunidades. Le sacamos provecho al término de adaptación a través de la sinergia que ocurrió durante este trabajo y con la participación efectiva de las unidades familiares participantes que forman toda una red.
¿verdad? Un aspecto muy importante es que con ello se logra una territorialización de la adaptación, es palpar el problema, problematizar el cambio climático y utilizando, ¿verdad?, todo lo que es esta regionalización de corredor biológico, que es muy importante. Este trabajo permite hacer un abordaje territorial que por su visión integradora del conocimiento local, un abordaje territorial que implica la participación ciudadana, entender las lógicas que están sucediendo en el territorio, entender las lógicas que están sucediendo en Centroamérica y entender el problema de manera global, ¿ok? Voy a correr eso un momentito, que ahí. Se da un nivel de preparación de las comunidades que requieren de un seguimiento que viene establecido desde las capacidades organizativas y la realidad territorial. Entonces, esfuerzo permite entre los años 2019 y prácticamente en la actualidad establecer una estrategia de adaptación a lo que es la organización de productores. El problema. Prácticamente a nivel global se reconoce que hay una dependencia adquirida por los sistemas agroalimentarios internacionales, la falta de ordenamiento de uso de la tierra y los cambios, ¿verdad?, en el uso de la tierra, que han generado la degradación de muchas áreas a nivel mundial y también la privatización de los recursos. Estamos bajo esa problemática dentro del cambio climático. La organización carece de una estrategia para mejorar sus capacidades adaptativas. Por otro lado, la organización de productores y sus comunidades presentan un desafío que tienen que reconocer desde lo local, lo regional, lo nacional a lo global, para que puedan adquirir un componente de territorialización que integra un eficiente análisis a nivel participativo. Como pregunta, investigación ante el problema, se define que cómo generar un abordaje territorial del cambio climático desde la adaptación basada en ecosistemas para aumentar las capacidades adaptativas de la organización de productores. Este fue el reto más grande, cómo lograr que el abordaje territorial fuera palpable por las unidades familiares participantes. El objetivo general sería generar un abordaje territorial, que es al mismo tiempo el objeto de estudio, generar un abordaje territorial para la adaptación al cambio climático, aumentar las capacidades adaptativas de la organización de productores dentro del corredor. Objetivos específicos: primero, definir los criterios que propicien la territorialización de los lugares para la adaptación dentro del corredor biológico con la organización. Luego, se territorializan estos criterios adaptativos a través de patrones de ocupación y apropiación territorial para la adaptación dentro del corredor. Con todo esto, se va desarrollando una estrategia de continuidad para el mejoramiento de las capacidades adaptativas de la organización de productores, que es la parte del territorio que se enfoca en accionarse y ser partícipe de esta iniciativa que ya vienen realizando, pero se ocupa una estrategia de adaptación. El área de estudio, bueno, a continuación les muestro lo que es, ok, ese es el mapa de distribución de las unidades productivas dentro del corredor biológico. Todas las unidades productivas familiares se encuentran distribuidas dentro del corredor y esto permite como área de estudio generar ya al inicio una territorialización del conocimiento adaptativo muy importante, porque dentro de las acciones de adaptación basada en ecosistemas se encuentran los corredores biológicos. Entonces, con el área de estudio a nivel del corredor, se logró territorializar el conocimiento
integrando esta cartografía, ¿verdad? Que también fue analizada por las unidades participantes. El corredor es un espacio que bajo las iniciativas de conservación busca la conectividad ecológica y el desarrollo humano con la apropiación de los servicios ecosistémicos. Los ciudadanos se apropian, se empoderan con base en esos servicios ecosistémicos y ahora adquirimos una nueva función con respecto al área de estudio que es el corredor biológico, una de las acciones más importantes de adaptación basada en ecosistemas y logramos delimitarla como tal y definirla como un área de análisis. ¿Ok? Continúo. En sí, el corredor biológico, una referencia para territorializar, para conocer territorio, para definir vocaciones, para definir lógicas espaciales de conocimiento local. Y como les comentaba, integra todas las unidades productivas familiares. Ok, bajo una regionalización climática, eso fue muy importante y sobre todo llevarlo a la organización, es que los cambios son evidentes, los cambios se están reconociendo y este corredor dentro de una región caribe, un clima tropical húmedo, está teniendo sus variaciones. Se logra hacer una comparación, ¿verdad? Entre los años de 1960 y el 2003, que es una base de datos que tiene el Instituto Meteorológico Nacional, también con la precipitación desde 1900 a 2013 se reconoce el promedio, ¿verdad? Que ha seguido en esos años, pero complementamos con datos que ya nos dicen que no. Tanto aumentan las máximas, ¿verdad? Las máximas de temperatura incrementa hasta los 2 grados y los 4 grados centígrados. Esto en este sistema regional, con sus variaciones, con sus paisajes, con su dinámica, ¿verdad? De altitudinales, sus variedades de vegetación y todas las dinámicas que se desarrollan, esto implica que se den alteraciones que vienen a provocar estrés en la vegetación, en el ser humano, en el recurso hídrico, y es importante irle reconociendo en todo ese abordaje, ¿verdad? Estos cambios que se están dando en el clima. En la precipitación, dice que los rangos de precipitación de 1991 al 2018 no alcanzan en su promedio los 3.000 milímetros al año. Eso quiere decir que no sigue el comportamiento que tenía los años anteriores, entonces hay déficit de agua. ¿Ok? Por ese lado y para continuar con el marco teórico, un momento. El marco teórico, aspectos determinantes como fue el abordaje territorial, como unidad de referencia teórica y normativa del territorio. El abordaje territorial es un aporte desde la geografía para generar un abordaje crítico acerca de lo que está sucediendo en los territorios, con un alto contenido de información geográfica y participación de los ciudadanos, pero lo que busca es problematizar lo que está sucediendo en el territorio, ¿verdad? Es una cuestión de poder que no necesariamente tiene que ser poder político, sino también de tejido social. Entonces, el abordaje territorial busca territorializar los conocimientos y reconocer también que hay una desterritorialización de los recursos naturales, de los ríos, de los alimentos. Y después de la territorialización de un proceso de conocimiento local, regional, global, se da una reterritorialización que es ya el accionar de la sociedad. La adaptación basada en ecosistemas y corredores biológicos. La adaptación basada en ecosistemas se aprovecha o se beneficia, es el beneficio que se obtiene de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los que nos permiten un oxígeno adecuado, el acceso a los alimentos adecuados y así. Me da un momentito que me acaba de agarrar un poquito de tos.
Los servicios ecosistémicos son ventajas que adquirimos de los recursos naturales para adaptarnos al cambio climático. El desarrollo rural y las nuevas ruralidades al margen del cambio climático. El desarrollo rural se fundamenta en las nuevas ruralidades existentes, que la nueva ruralidad sería el cambio climático, ¿verdad? Para las comunidades del espacio rural. El desarrollo rural sería, en este caso, la apertura de proyectos, la búsqueda de una gestión adecuada para mejorar las condiciones que se están presentando en los medios rurales con las variaciones, el cambio climático y todo el proceso de adaptación, que sería un proceso de preparación. Entonces, el desarrollo rural, en este caso, sería la preparación de las comunidades hacia las afectaciones del cambio climático, un proceso de resiliencia, de adaptación que haga partícipe a los conocimientos locales y a los esfuerzos locales que se están dando. La territorialización y los patrones territoriales son, la territorialización es el esfuerzo de conocer el territorio, es la capacidad de sentirse parte del territorio, problematizar lo que está sucediendo y actuar como seres humanos y definir nuestra propia resiliencia. No, la mejor resiliencia hacia la adaptación al cambio climático es la preparación de los seres humanos hacia esos procesos, su participación. Entonces, con la territorialización y los patrones territoriales se logra reconocer y problematizar el territorio, las situaciones que se están presentando. En la metodología, nos apoyamos en el método cualitativo, bajo un análisis participativo. Se visitaron las 15 unidades productivas familiares, se apoyó en cartografías, en cartografías participativas, neocartografías, para ir analizando el territorio, datos que se integraron para representar diferentes estructuras del territorio y empezar a definir criterios. Los criterios permiten que existen capacidades adaptativas. Los criterios definidos por la organización permiten esas capacidades que fueron dimensionadas por los instrumentos utilizados de investigación en dos dimensiones: la adaptación familiar y el corredor biológico volcánico central Talamanca. Con esos criterios territorializamos hacia los patrones. Los patrones nos permiten organizar la información y hacer el análisis de los lugares y las variables que se fueron encontrando. ¿Ok? Un momentito. Ok. La estrategia. Toda esa metodología va paralelo a una estrategia hacia ese abordaje, hacia esa territorialización. Una estrategia para las capacidades adaptativas, que son un proceso de continuidad. En este caso, un nuevo contenido de conocimiento territorial, un nuevo contenido, ¿verdad? Una apreciación, una mirada diferente del territorio. Todo esto, la estrategia, como comentaba, se apoyó en grupos focales y las neocartografías, que las neocartografías es el uso de infraestructura de datos espaciales, tecnología de sistemas de información geográfica, para que las comunidades se apropien de conocimientos y se logre hacer una cartografía participativa de análisis del territorio. Fuentes y sujetos de información, la muestra territorial. Los principales actores involucrados son los miembros de la asociación. Cada unidad familiar mantiene un encadenamiento geográfico que se dimensiona a partir de la red agroproductiva y el corredor biológico. Están dentro del corredor biológico y conforman una red con un tejido social, con un nivel organizativo, con un nivel científico investigativo, que se fue empoderando para continuar con su proceso de resiliencia. Los sujetos de información son las familias involucradas. Al realizar una pirámide de población de las 48 participantes, 15 familias, se suman un total de una muestra de 48 participantes, porque también se involucró en el tema de los instrumentos y las visitas de campo y los grupos focales. Se trataba de integrar a toda la familia en todo el diálogo. Tenemos que este estrato de la sociedad prácticamente
presenta un grupo de adultos entre los 40 y 64 años, según los cohortes que pude reconocer, y son ese estrato de la sociedad que ha iniciado, que ha mantenido un sistema sostenible, una economía de pequeña escala, toda una red organizativa, y es ese seguimiento que hoy en la actualidad permitirá mantener dichos sistemas productivos, por lo tanto, una sucesión de conocimientos adaptativos. Esa es la parte de las fuentes principales, ¿verdad? La participación de la organización. Ok, a toda esta metodología le integramos el método Locus. Dice así, asimismo, estas porciones, ¿cuáles porciones? Las unidades productivas familiares. Ellos integran un espacio de construcción. Estas porciones integran un proceso de organización territorial más amplio y las denominaremos patrones territoriales. Estos procesos no se han visualizado entre los planes de ordenamiento territorial, no se han concretado en estrategias adaptativas nacionales. Estos espacios construidos permiten pensar en los patrones tanto en la relación con los actores como en la relación con los procesos más globales. Entonces, desde ahí inicia el proceso de territorialización, el conocimiento de la unidad productiva familiar dentro de esa serie de posibilidades territoriales. El método Locus es el puente metodológico que permite aplicar el abordaje territorial en un área de estudio de comunidades, ¿verdad? El método Locus, que significa locus, lugares para la gente, es definir y pensar, territorializar conocimientos para crear territorios, ser parte de la construcción de un territorio adaptativo. Se incorporó una serie de técnicas, instrumentos de investigación. Entre esas técnicas tenemos lo que es el trabajo de campo, el mapeo participativo, la neocartografía, los grupos focales, el análisis espacial. Todo ello dirigido a reconocer criterios, redefinir lugares, redefinir patrones, concretar una estrategia, los instrumentos, encuestas semiestructurada para las unidades productivas, las entrevistas con actores claves, cartografías participativas y para lograr un reconocimiento del espacio geográfico, articular los conocimientos adaptativo, la resiliencia, el corredor biológico, las acciones de adaptación basadas en ecosistemas. También permite sistematizar y modelar dichas acciones con información geográfica. Y luego los patrones de ocupación logrados con la apropiación del método Locus, que es definir patrones para la gente a través de la población. Algo muy importante, un aporte hacia los grupos focales. Los grupos focales en tiempos de COVID favorecieron un espacio que permitía generar, un espacio más ameno, ¿verdad? En las condiciones que estábamos de cambio climático. Entonces, del COVID, de la pandemia, el grupo focal estableció un espacio muy objetivo y permitió la conformación de grupos en ciertos clústeres. Entonces, hubo una excelente participación en esa parte porque con el COVID sabemos las limitaciones que se encontraron y con los grupos focales facilitó que se diera la participación. Es excelente lo de los grupos focales. Ahora vamos en la parte de resultados. Primero, los criterios territoriales que se definieron. ¿Cuáles son los criterios que se definieron a partir de la participación de las unidades productivas familiares? Uno, que debe existir un nivel organizativo, que debe existir un nivel productivo, un nivel científico investigativo, que debe existir una conectividad ecológica y conservación y debe existir un adecuado uso del recurso hídrico. ¿Ok? Esos criterios se operacionalizaron para luego ir definiendo los patrones. La parte organizativa, la adaptación se integra dentro de los intereses colectivos, se debe ser palpado por un tejido social para que exista una participación, un empoderamiento del conocimiento.
Los escenarios productivos deben de buscar la diversificación productiva del local, la soberanía alimentaria, los sistemas agroforestales y los modelos productivos sostenibles, porque una crisis de cambio climático es el problema al acceso al agua, el acceso a los recursos, a los alimentos, con esta gran internacionalización, ¿verdad? Esta dependencia alimentaria. Un criterio determinante para que exista territorialización de la adaptación al cambio climático es ser productivos, es lograr la soberanía alimentaria. Además, en la parte científica investigativa, todas estas comunidades, con toda la participación que hay de las instituciones, se debe dar una vinculación de proyectos, de información. El acceso a la información es determinante para ir reconociendo las variaciones que se están dando. La conectividad ecológica es tan importante que ya se está integrando en las áreas urbanas, lo que es la conectividad ecológica, los corredores interurbanos, pero en lo rural hay mucho potencial. Entonces, hay que reconocer ese espacio de posibilidades para la conservación y la conectividad ecológica, y es el corredor el que define una nueva funcionalidad, una nueva posibilidad de territorio. Luego, el recurso hídrico. ¿Qué está pasando con el recurso hídrico? Es importante la gestión y administración del recurso hídrico, la protección de las fuentes de agua. Esos son resultados acerca de cuáles son los criterios que se definieron con base a prioridades definidas por la organización. Desde una dimensión organizativa, se logró reconocer varias afectaciones del cambio climático para problematizar en diferentes niveles. Se dan afectaciones tanto en desplazamiento de zonas de cultivo, en agricultura más mecanizada, ¿verdad? Que va hacia la dependencia de los agroinsumos, el tema de las plagas, la pérdida de cultivos, la inestabilidad productiva y económica, se dan aumentos en la temperatura, en la precipitación. Esto determina la pérdida de cultivos. Con esa precipitación se dan mucha erosión y se dan pérdidas económicas. Eh, en lo que es la disponibilidad y abastecimiento del agua, se da una carencia de agua para el riego, la disminución de las fuentes de agua para el consumo humano, el tema de la erosión con la pérdida de suelo y afectación de los terrenos. Esas son problemáticas reconocidas por las unidades. Ok, la adaptación de la unidad productiva, el accionar a través de diferentes proyectos como fue el NAMA Café. La adaptación de la unidad productiva se integra como la máxima expresión territorial, porque es sobre lo cual existe una conexión, una red, y sobre el cual se desarrolla un modelo diferente de acción a través de las unidades productivas y a través de esas familias. El accionar de Nama Café fue un ejemplo. El Nama Café con los sistemas agroforestales viene a integrar una nueva manera de servirse de los sistemas ecosistémicos y también preparar la producción del cultivo de café. La tecnificación en este caso es determinante. En la parte de ciencia e investigación, que era otro criterio, la asociación también se ha vinculado a proyectos como el Cascada del CATI, lo cual le ha permitido mantenerse, ¿verdad? Y hacer un mejoramiento adaptativo. Con los talleres vinculados a la asociación se da una identificación y priorización de acciones de adaptación y mitigación para los sistemas de producción. Es muy importante, es un criterio que tiene que ser respaldado también por las instituciones nacionales e internacionales. En lo que es la territorialización de los criterios, ¿verdad? Que nos llevan hacia la definición de los patrones, la territorialización define que la unidad productiva familiar es la máxima expresión territorial de la adaptación, es aceptar lo que se ha realizado, son esos patrones, ese territorio que está ahí, que se está construyendo. La protección del suelo es determinante para mantener su fertilidad y el equilibrio térmico del mismo. ¿Ok? Esa es una transformación territorial, esas es las acciones la visión de los productores para permitir las capacidades futuras del suelo, que es la materia que va a permitir producir en un futuro. Es una visión prospectiva, ¿verdad? Que se tiene con la territorialización.
la territorialización del corredor, el reconocimiento, ¿verdad? Como tal, de sus dinámicas, de los diferentes usos del suelo que se están dando, cuáles son las vocaciones, cuáles son las tendencias económicas. Eso era muy importante para definir aspectos concretos acerca de dicho proceso de conocimiento adaptativo. La disponibilidad y abastecimiento del agua. Según el estudio realizado y el uso de cartografías, neocartografías, logramos reconocer que en el corredor se encuentra distribuida una serie de asadas que son el principal entidad de gestión del recurso hídrico dentro del corredor, y es ahí donde las asadas adquieren una gran importancia, ¿verdad? En mantener una gestión adecuada y posibilitar proyectos para el mejoramiento, la reforestación de áreas de recarga acuífera y sobre todo la protección de las quebradas y todo lo que permite que dentro del corredor exista el acceso al agua. Entonces, la asada como tal es una figura que adquiere una posición muy relevante en términos de adaptación al cambio climático, y las unidades productivas familiares dependen de esas asadas, y no solamente dependen de esas asadas, sino que también participan ellos también en todos los casos, sea una protección de nacientes de agua, de quebradas, para ser parte de la disponibilidad, ¿verdad? De la gestión de este recurso. Algunas entidades participantes fueron adquiriendo nuevas lógicas, ¿verdad? La SAA, como les comentaba, la Administración del Recurso Hídrico, Protección del Recurso y Fuentes de Agua, la gestión y distribución y aprovechamiento del agua. En la comunidad hay otras iniciativas como juntas de educación, asociación de desarrollo, bueno, están relacionadas a planes de trabajo comunales. Dentro de sus planes de trabajo aportan al tema de sostenibilidad del agua. Todo eso hay que valorarlo, ¿verdad? Como territorios posibles. El corredor biológico genera vínculos entre las comunidades, entre los proyectos que trabajan en conservación. El corredor viene a abrir esa serie de posibilidades, contextualizar, ¿verdad? Que somos parte de un corredor y que podemos obtener adaptación con los servicios ecosistémicos. El corredor también trata de la divulgación de la incidencia del cambio climático con relación a la agricultura. Y bueno, la máxima expresión, ¿verdad? La organizacional, que es apoya el interés de trabajar con el corredor, el tema orgánico vinculados con temas de cambio climático, las prácticas orgánicas están vinculadas al cambio climático. Y entre las experiencias, Nama Café, el proyecto Cascada, el CATI, que es un proyecto de adaptación basada en ecosistemas que se logró ir desarrollando. Ok. Entre los patrones de reconocimiento territorial se evidencia cómo el acaparamiento de tierras a manos de monocultivos de caña de azúcar con sistemas convencionales que degradan la capacidad del suelo, que han deforestado muchas áreas que son de gran importancia de recarga acuífera. Se puede observar en todo el trabajo de campo realizado entre el 2019 y finales del 2021, las visitas de campos para comparar la distribución de caña de azúcar con los datos que se tenían de la infraestructura de datos espaciales del país. La caña de azúcar es uno de los principales cultivos, pero no tiene prácticas sostenibles. Prácticamente han desgastado los suelos y es un patrón que no representa ninguna vocación dirigida a la adaptación. Les muestro la distribución de la caña de azúcar. Se dio un reconocimiento de estos cultivos en campo. Se reconocieron sus técnicas, su modelo productivo. Se basó en el cultivo de caña de azúcar realizado por Brenes en el 2009, pero yo hice una corroboración en el campo para que en la actualidad dentro del corredor existen 4.832 hectáreas de caña de azúcar, que es un patrón territorial que desde la organización no representa, ¿verdad?, una continuidad en cuanto a la adaptación al cambio climático. Ok, me pasé.
El río Reventazón, ¿verdad? Es muy importante este aspecto que se dio a conocer con la participación de las comunidades, es la pérdida y el sentido de la cultura hacia los ríos. La cuenca del río Reventazón a manos de la industria hidroeléctrica. Al visitar las unidades, también como muestra la fotografía, prácticamente el río eh, evidencia la liberación de sedimentos, ¿verdad? Que recorren toda la cuenca. Son 7 represas que hacen su trabajo, pero hay una desculturalización acerca de los beneficios de la cuenca hidrográfica. Hay una desterritorialización de la cuenca del río Reventazón por las industrias hidroeléctricas. Y eso lo voy a mostrar en el siguiente mapa, que este mapa lo logré poner al tanto de las organizaciones cuando comentaban, perdón, sobre las problemáticas de la cuenca del río Reventazón. Un momentito. Ajá. Okay, vamos a ver qué está pasando. Ahí está. Ok. El corredor recorrido por la gran cuenca del río Reventazón presenta 7 represas hidroeléctricas. Es una cuenca hidroeléctrica prácticamente, ¿verdad? Eso fue lo que definimos y no hay una vocación integral de cuenca hidrográfica definida hacia la protección del recurso hídrico y al beneficio, ¿verdad?, de las comunidades. Hay una desterritorialización. Dentro de los patrones que se fueron reconociendo, se da a conocer por las unidades la funcionalidad de las áreas de conservación como acciones de adaptación. Eso quiere decir que no solamente somos las unidades productivas haciendo acciones por la adaptación, sino que tenemos que respaldarnos y motivarnos de que existen otras formas de ser territorio adaptativo. Todos los proyectos, el del Paso del Jaguar, el Corredor Biológico Río Paremina, los fuimos observando en la cartografía y los fuimos incluyendo dentro de esos patrones que adquieren una posición adaptativa. Los territorios indígenas ofrecen una continuidad territorial, es algo muy importante y eso fue definido por los participantes. ¿Qué sucede con los territorios indígenas? ¿Qué sucede con todas esas iniciativas que se están dando, ¿verdad?, para proteger los recursos naturales? Se integran dentro de las lógicas de adaptación al cambio climático. Les muestro el mapa de las lógicas de conservación y territorios indígenas que se dio al integrar las áreas silvestres protegidas y los territorios indígenas. Esto ofrece en el proceso de conocimiento territorial que existe una continuidad de posibilidades que podemos abordar, que podemos poner al tanto de la sociedad para que palpen su territorio y se reconozcan dentro de las posibilidades que tienen dentro de un proceso de resiliencia. Todas esas cartografías fueron un gran apoyo que se fueron definiendo con base a los criterios que se van integrando por parte del diálogo con las unidades. Un diálogo que fue prácticamente 2 años de visitas de campo. Y no solamente eso, que además de ser partícipes de la organización y reconocer sus criterios, también me generó muchas experiencias, ¿verdad?, para participar con ellos en el proceso de Namas Café, que los ayudamos con sistemas de información geográfica para definir sus sistemas agroforestales. Represento a la Asociación de Productores en el Consejo Constitucional de Cambio Climático 5C. Esos son elementos que han salido de la participación en este trabajo final de graduación con las familias y bueno, la cartografía construida con los criterios de ellos y luego posibilitada al análisis de ellos, efectivamente. La generación de capacidades adaptativas, entre los resultados tenemos que se dieron capacidades organizativas, se dieron capacidades sociales, capacidades productivas ambientales dentro de la estrategia, que permitió coordinar proyectos y un aprendizaje colectivo. En la parte de organizativo sí se dio una cooperación organizada entre cambio climático, acceso a información territorial
y climática, acceso a financiamiento y participación de proyectos adaptativos de adaptación agroclimática, y ahí se logra un relevo generacional con la participación de otros estratos de la población, porque es prácticamente una población adulta que ha estado saliendo adelante con ese sistema productivos y con toda una estrategia de adaptación. Se generaron capacidades locales, el empoderamiento local a partir de la unificación de criterios, se da una problematización del cambio climático, territorialización del conocimiento local, se reconocen modos y medios de vida locales, experiencias de grupo, planificación integral. Las capacidades productivas y ambientales, se da una disponibilidad de servicios ecosistémicos con los bienes naturales, lo que es la reforestación, los suelos fértiles por las prácticas de conservación y ambientes libres de agroquímicos, protección y acceso al recurso hídrico, integración e implementación de acciones de adaptación basada en ecosistemas, y la conservación del paisaje rural. Esas fueron capacidades que se lograron durante este trabajo final de grabación. Ok, dentro de la estrategia se utilizaron neocartografías que nos permitían conocer el país y conocer ciertas lógicas, como eran las lógicas extractivistas. Toda esta información se obtuvo de la infraestructura de datos espaciales de Geocomunes, que es un colectivo que busca poner a disposición busca poner información a disposición de las comunidades, información clave como es la industria extractivista, ¿verdad? Los otros patrones que están dirigiendo de forma internacional y que están invisibilizando la verdadera problemática del cambio climático. Esto es una obra de Geocomunes, infraestructura extractivista en el Istmo Centroamericano. Aquí es donde la organización también adquiere otra dimensión de las problemáticas que están sucediendo con el extractivismo y dentro de esto a escala regional logramos palpar lo que fueron las represas hidroeléctricas dentro de la cuenca que desgastaron la cuenca hidroeléctrica y desterritorializaron la cultura del uso de este recurso por las comunidades. Vamos a ver. Se dio una articulación definitiva con la unificación del conocimiento adaptativo a partir de acciones concretas. Se mejoran los sistemas de producción de alimentos locales, se definen posiciones sobre el desafío alimentario que se está presentando, la exposición a la industria, a los sistemas agroalimentarios, a la dependencia alimentaria. La articulación también permitió la implementación de proyectos que puedan sostenerse en el tiempo, al establecerse la adaptación como un proceso que requiere continuidad de momento indefinida. La adaptación no tiene un límite definido, sino tiene que tener una visión prospectiva. La adaptación depende de un proceso de apropiación de conocimientos a nivel territorial, internacional y global, para reconocerse como parte del cambio climático. La gestión del recurso hídrico adquiere una posición en cuanto a los daños que se han permitido en dichas cuencas hidrográficas. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, para los criterios que favorecieron la territorialización de los lugares con adaptación basada en ecosistemas, tenemos que los criterios establecidos, organizativo, productivo, científico, investigativo, conectividad ecológica y conservación y recurso hídrico, definen particularidades o funcionalidades que deben accionarse y que se deben adquirir a través de un proceso continuo dentro de un tejido social, dentro de una estrategia, dentro de los proyectos de adaptación al cambio climático. El trabajo final de graduación se le atribuye la generación de capacidades organizativas, sociales, productivas y ambientales por varias razones. La capacidad organizativa logró coordinar las visitas y el acercamiento de los espacios productivos, el interés voluntario de las familias para participar en una formación de conocimientos, ya que ellos son formadores de territorios, son formadores de conocimientos y trabajan en la red. Eso fue una participación excelente, parte de las unidades de apoyo. Para los criterios que favorecieron la territorialización de los lugares con adaptación basada en ecosistemas, ok, ahí se me duplicó esa. Para los patrones de ocupación,
se logró problematizar algunas situaciones. Eso es fundamental en una adaptación, problematizar. En el abordaje de territorialización es necesario problematizar lo que está sucediendo. Entonces, algunas situaciones prioritarias como los cambios de uso del suelo, la disminución de las fuentes de agua, el acaparamiento de tierras por monocultivos y la falta de planes de ordenamiento territorial con el componente adaptativo. Perdón. El acaparamiento de tierras a mano de monocultivos pone en evidencia una vocación ajena a la realidad climática. También la transformación de las cuencas hidrográficas a partir de las represas hidroeléctricas. Para la estrategia de capacidades adaptativas se constituyó la apropiación de saberes a partir de la articulación y unificación de criterios y según un entendimiento participativo. El trabajo final de graduación se le atribuye la generación de capacidades y eso sería por ese lado de conclusiones. Las recomendaciones, un momentito, es necesario seguir generando proyectos, definir prioridades, ¿verdad? A nivel de comunidad, problematizarlas y tener criterios claves, ¿verdad? Para reconocer la realidad y que es una realidad cambiante en términos de cambio climático. Es necesario recuperar un sentido territorial de lo que está sucediendo, lo que trae consigo el cambio climático. Eso, un resultado muy importante que está dentro de las recomendaciones, ¿verdad? ¿Cuánto es la dependencia hacia los productores, ¿verdad? Y cómo es mi adaptación al cambio climático cuando yo dependo de los alimentos de productores que no se están adaptando, ¿verdad? Entonces, la adaptación implica también reconocer otras adaptaciones. La adaptación basada en ecosistemas genera beneficios a toda la región. Entonces, eso hay que territorializarlo, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra adaptación con base a la adaptación de otros sectores? Si hay una adaptación acerca del recurso hídrico, es una adaptación integral. Si hay una adaptación de la producción local, de la producción nacional, hay una adaptación para mí también. Si los productores no se están adaptando, ¿cómo va a ser mi adaptación alimentaria? La red del conocimiento. La red del conocimiento, las organizaciones locales son la prioridad en términos adaptativos, es la participación ciudadana. No hay mejor resiliencia que la participación de las comunidades. Desde un proceso integral y sistémico del territorio ante un evento global, la resiliencia empieza con la aceptación de la población para responsabilizarse con la enajenación acumulada de los impactos y desequilibrios. Eso sería todo, me pasé un poquito y muchísimas gracias. Muchas gracias, Christopher. Bueno, iniciamos ahora la sesión de preguntas y le concedo la palabra al máster Jorge Cole Villalobos, integrante del comité asesor. Don Jorge. Muy buenos días, muchas gracias compañeros, y muchas gracias Christopher. Primero que todo un comentario y luego un par de preguntas. El comentario va dirigido en felicitar a Christopher por este importante trabajo de graduación. Pienso que es un trabajo bastante valiente y bastante importante, único también, ¿verdad? Porque aunque aparte, y muy en la línea de lo que está pasando globalmente, ¿verdad? Sabemos que lo que Naciones Unidas y otros organismos internacionales han venido posicionando sobre el tema de cambio climático en los últimos meses, ¿verdad? Y en particular durante esta pandemia, son importantes en términos de darnos a entender que es una tendencia ya global, ¿verdad? Que desde hace mucho se habla, pero que hasta ahora le estamos poniendo quizás la atención que merece, ¿verdad? En los ámbitos rurales, todas las tesis de ahora en adelante, pienso, deberían tener un enfoque siempre en cambio climático porque es un elemento que es importante de articular. Costa Rica es potencia a nivel internacional, aunque hay cosas a lo interno que tenemos que mejorar, ¿verdad? Se nos ve con buenos ojos a nivel internacional sobre ese tipo de elementos, pero si también podemos ir un poquito más allá, demostrando que las comunidades pueden adaptarse y pueden tener no solo contribuciones de conocimiento, sino también de formación para una lucha que, como decía Christopher, eh, pues se puede ver a nivel local, a nivel regional, pero tiene más sentido si se le mira a nivel global, ¿verdad? Y es más preocupante también si se le mira
en esos términos. También creo que vale la pena felicitar a Christopher en términos de que hacer un trabajo de campo con este nivel de participación en el contexto del COVID no es cosa fácil, ¿verdad? No es algo sencillo. También me parece que hay un aporte importante yo soy un apasionado de las herramientas de cartografía social, ¿verdad? Pero esto va a un nivel un poquito más allá, ¿verdad? Porque al final, al principio tenía yo un poco la duda entre la diferencia entre cartografía social y neocartografía, pero creo que me queda muy claro en términos de ampliar un poco la visión y el uso de estas herramientas geoespaciales en comunidades y grupos, ¿verdad? Entonces, primero que todo, felicitar por el abordaje metodológico y el abordaje teórico. Creo que es importante en las tesis que la profesión que nosotros traemos o la profesión que traen los estudiantes haga una buena amalgama con los otros saberes, ¿verdad? Y creo que hay una contribución innegable del tema de la geografía, ¿verdad? Y que además lo hace participativo digamos, y aplicable, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto, mis preguntas tienen que ver un poco con cierta curiosidad a nivel de lo que puede pasar a futuro, ¿verdad? Me parece también muy interesante digamos, cómo problematizar un espacio o un paisaje, ¿verdad? Que al final uno pensaría que por ser corredor biológico ya tiene situaciones de conservación, pero bueno, hay amenazas como la caña y como la parte hidroeléctrica mal planificada, ¿verdad? Que son cosas de ponerle atención. Mis dos preguntas puntuales tienen que ver un poco con el tema que no lo vi reflejado en la presentación, tal vez en la tesis estaba un poco por ahí, pero el tema del pago de servicios ambientales, ¿verdad? Si se pudo mapear algo de hasta dónde son importantes estos incentivos. Ahora se están hablando de cosas, Costa Rica también es potencia en estos temas, ¿verdad? O es un país que va adelante. Se está empezando a hablar de carbono en suelo, ¿verdad? Que son cosas que antes no conversábamos tanto, pensábamos nada más el carbono en paisajes. Entonces pensaba un poco el tema de PCA, en otros países también hay productos como el café o como el cacao que en África se están sembrando y que están acabando con bosques, ¿verdad? Entonces, poder entrar a un tema de PCA con este tipo de cosas sería interesante. Entonces tenía esa pregunta de si ese tema se analiza un poco o si se ve como una oportunidad. Y el otro es, la otra pregunta es, ¿cómo darle continuidad a la propuesta de fortalecimiento? Ya estas redes quedaron y yo no tengo duda de que van a seguir teniendo un impacto, pero ¿cómo medir eso? Y cómo darse cuenta, ¿será que en los planes de trabajo de la organización ya hay elementos de cambio climático que podemos darle seguimiento o cómo darle seguimiento a estas capacidades que ya se instalaron? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ok, doy las respuestas de una vez, ¿verdad? Sí, por favor, Ok, las puedes responder. perfecto. Gracias, profesor, también por todo el apoyo que ofreciste, ¿verdad? En un inicio con este tema, ¿verdad? De lo que es instrumentos participativos. Yo sé que le gustó mucho la parte de esta fusión de cartografía participativa y necartografía. Y sí, hubo un análisis espacial territorial, pero con las familias participantes. Muchísimas gracias en todos los aspectos que me apoyaste. En la parte de pagos y servicios pagos y servicios ambientales que consultas, efectivamente el pago por servicios ambientales define una serie de áreas que adquieren una vocación de reforestación, de restauración ecológica. Entonces se suma también a dichas capacidades territoriales. En un espacio de la tesis se reconoce que no son todas las unidades productivas familiares que tienen pagos por servicios ambientales, porque se depende de un área para tenerlos, ¿verdad? Para que se les apruebe dichos pagos, pero sin embargo eso no limita que áreas menores a 4 hectáreas tengan un proceso de reforestación y restauración. Entonces sí, los pagos por servicios ambientales tienen una vocación, una lógica que las hace partícipes territorialmente de los esfuerzos de adaptación al cambio climático y de la cuestión de conectividad dentro de los corredores biológicos. Son territorio que podría definirse como un patrón adaptativo. Eh, Luego, con la continuidad solamente se va a lograr si se toman en cuenta
los criterios definidos. Vamos a ver. Ok, para que se dé continuidad, tiene que existir la organización, ¿verdad? Tiene que integrarse entre sus intereses, como viene haciendo, como viene sucediendo. De hecho, para este año, la asociación dentro de sus inspecciones de campo, ¿verdad? Que tienen un grupo un sistema interno de control, se ha probado que a través de esas visitas se le dé una continuidad a la actuación. Entonces la organización decide, ¿verdad?, empoderarse con el tema de actuación y ser resiliente. Y en este año, con las inspecciones de campo, se van a integrar una serie de preguntas para darle continuidad a lo que viene sucediendo, ¿verdad? A los procesos que han desarrollado anteriormente. Entonces, la continuidad es organizativa, es a la vez productiva, esa es una continuidad territorial, el espacio productivo, el área sostenible, la agricultura orgánica, la soberanía alimentaria que ellos han buscado, es una continuidad territorial, mantener esos espacios, ¿verdad? Y muy importante que esa continuidad nos da beneficios a las demás comunidades y hace una regionalización y hace una nacionalización y luego la globalidad, ¿verdad? Entonces, también hay que incluir que la organización ha sido respaldada por el CATIE, por el ICAFE, o sea, también ellos, esas instituciones han definido proyectos que la organización tiene que darle, sí, su respectiva continuidad, pero para que exista tiene que haber un apoyo también, ¿verdad? En el acceso a los datos y que haya una sinergia, ¿verdad?, entre las instituciones con la organización, que es una organización que en realidad más bien tiene mucho que enseñar como su máxima expresión territorial. No sé si ya con eso. Muchas gracias, Christopher. Con gusto, caballero. Gracias a usted. Gracias, don Jorge y Christopher. Ahora le cedo la palabra al coordinador del posgrado, el máster Warner Mer, don Juan. Muchas gracias, don José. Bueno, en primer lugar, yo, igual que el profe Jorge Cole, quisiera felicitar a don Christopher Mora por permitirnos hoy, en 40 minutos, conocer una pincelada de un trabajo que tiene más de 2 años de trabajo de campo en un territorio que es muy grande. Y yo simplemente voy a hacer un comentario que es importante, que es la razón por la que estamos acá. El propósito del trabajo final de grabación en una maestría académica es la generación de conocimientos, es el aporte de nuevos conocimientos al objeto de estudio, en este caso el desarrollo rural, y me parece que Christopher lo ha logrado en todo el proceso. Hoy Christopher pone sobre la mesa alternativas de reflexionar para repensar el desarrollo territorial de una forma multidisciplinar, interdisciplinar, en este caso a través de la cartografía, la neocartografía o la cartografía social y participativa. Y esto viene a reivindicar esa hipótesis que manejamos en el programa de desarrollo rural, que el desarrollo rural no es exclusivo de un campo de conocimiento. Cada día se demuestra más que para generar estrategias de desarrollo rural es necesario una visión desde las diferentes disciplinas integradas con las herramientas que eso nos da. Nada más un comentario al margen. En este momento, en el territorio indígena Talamanca, está iniciando una investigación y nuestro estudiante es de las artes, es de este campo. Y desde ya, al igual que Christopher, está generando aspectos muy interesantes como a través del arte poder repensar el desarrollo rural. Entonces, yo siempre comienzo por eso, ver si hay un nuevo conocimiento que se genera. Y además, Christopher está poniendo sobre la mesa temas muy complejos, pero le está dando un rostro social y un rostro familiar. Siempre hablamos de calentamiento global, cambio climático, pero a veces perdemos la perspectiva de qué significa esto en las comunidades y en los territorios. Yo creo que con esta investigación
a lo largo de los 2 años, se genera esa posibilidad de entender qué significa el cambio climático desde las unidades productivas y familiares, pero además construido desde la visión de las unidades familiares productivas y no desde la visión institucional o de un ente organizativo externo. Asimismo, me parece que Christopher con esta investigación logra integrar muy bien lo que es la investigación-acción, pero también un proceso de extensión en el cual son los actores locales quienes se apropian del proceso. Solamente, Christopher, yo te tengo unas preguntas o comentarios muy puntuales para que te refieras, por favor, de manera muy puntual. Lo primero, Christopher, es ¿qué cambios metodológicos fueron necesarios en el camino? Si usted compara la idea inicial de tu anteproyecto de investigación, que yo siempre te dije, me parece muy ambicioso, y qué dicha que no me hizo caso, Christopher, porque si usted hubiera reducido esto a una sola comunidad, no hubiera tenido sentido tu investigación. Su investigación cobra sentido con esta visión de región, de sector. Entonces, ¿qué ajustes metodológicos fueron necesarios sobre el proceso? Eso de manera puntual. Número 2, Christopher, si tenés identificados algunos hallazgos de conocimiento o metodológicos o de experiencias que van más allá del planteamiento original de la investigación, o sea, ¿qué hallazgos usted pudo encontrar que tal vez no estaban previstos en la investigación? Y tercero, Christopher, si te puedes referir muy brevemente cómo se articula esta investigación con la metodología a nivel de esta iniciativa de investigadores en geografía que usted menciona tímidamente dentro del documento, pero que si nos muestras un mapa de cómo esta investigación se articula con una visión mundial en el cual sabemos que pues, están participando bastantes universidades y que esto no es algo en aislado. Y finalmente, Christopher, si desde la Universidad Nacional, si desde algún posgrado de la Universidad Nacional pudiésemos pensar en alguna investigación que dé seguimiento a este trabajo, ¿cuáles líneas de investigación usted nos podría sugerir a la Universidad Nacional para dar seguimiento? Y no necesariamente en desarrollo rural, puede ser en cualquier otro de los posgrados. Eso sería de manera muy puntual. Gracias. Ok, gracias, caballero, y también aprovechar, agradecerle por todo el apoyo desde el seminario, ¿verdad? Que vino a motivar bastante a los compañeros y compañeras y sobre todo mi persona, ¿verdad? Por seguir adelante con estas iniciativas. Warner, fue un apoyo, ¿verdad? Determinante en la energía que él tiene, ¿verdad? Para uno seguir adelante con todo un proceso que sí, fue un gran esfuerzo. Tengo, tengo sus consultas y la primera, qué cambios se presentaron? Sí, exactamente con lo del COVID y toda la situación de pandemia, existieron unas variaciones importantes y de hecho exactamente me vengo acordando una clase que tuvimos con un geógrafo que él venía a explicar, fue parte, digamos, de la maestría de desarrollo rural, un geógrafo que nos posibilitó reconocer que existían medios remotos para acceder a información, ¿verdad? Con todo esto del COVID, cómo accedemos a las áreas de estudio, cómo podemos apropiarnos de algunas tecnologías para tener comunicación con las diferentes áreas de estudio. Entonces, el cambio metodológico fue muy remoto, ¿verdad? En algún momento tuve que generar conversaciones con base a llamadas telefónicas,
Pero los cambios metodológicos también fueron muy definidos por los grupos focales, porque realmente el grupo focal generó un espacio no tan complicado. Y fue algo interesante que el grupo focal, ¿verdad? Que es en estos cambios, ¿verdad? Para mí fue muy interesante reconocer que la participación de las familias y en un espacio menos. Entonces, lo que se hizo fue también generar clúster de conocimientos. Entonces, los grupos focales, unos fueron en un pueblo, ¿verdad? Donde podían llegar 4 o 5 productores, en el caso de Pavones o en Alto Varas, que ahí habían otros productores. Entonces, integrar lo que son los grupos focales fue uno de los cambios muy importantes, y sobre todo utilizar alternativas remotas de comunicación y así. Los cambios metodológicos también se fueron dando, Warner, con respecto a lo que venía palpando las familias y con lo que podía obtener de las infraestructuras de datos espaciales, ¿verdad? ¿Qué información hay el acceso de las comunidades? Cuando reconocí la propuesta de Geocomunes como colectivo, es un colectivo mexicano que desarrolla cartografías a nivel de América Latina. Eso fue una experiencia que hizo un nuevo cambio, ¿verdad? Porque me posibilitó información que yo tenía que complementar con lo de la organización. Entonces, para mí, lo más importante fue el acceso a información remota, infraestructuras de datos espaciales para respaldar los hallazgos con las unidades productivas familiares. Después, ¿qué hallazgos obtuve en el tiempo? Más que todo fue el reconocimiento de que el trabajo exploratorio, el trabajo dentro de las comunidades, sentirse parte también del problema que están viviendo las familias, sentirse parte de la organización, fue un hallazgo muy importante porque me hacía definirme como persona dentro de una responsabilidad tanto para el trabajo final de graduación, también como para las familias que hasta el día de hoy me siguen aceptando como parte de, y de hecho lo represento en el 5C. Otros hallazgos es no se están evaluando los cambios del uso del suelo, Warner. Eso es sí, no se me puede ir, los cambios del uso del suelo nadie los está evaluando. Nadie está definiendo, no hay cantidades, cuánto hay de caña, cuánto hay café, cuánto se ha reforestado en esta parte, o no se ha mapeado realmente los patrones de adaptación, y eso es lo que hemos tratado de hacer con la organización. Pero hallazgos, información clave, el uso de infraestructuras de datos espaciales. Es muy importante que a nivel universitario se reconozca más que existe una infraestructura de datos espaciales del país denominada SNID, que existen otras infraestructuras de datos espaciales que nos ofrecen información, variables del territorio. Eso fue uno de los hallazgos. Luego tengo que la articulación, la investigación geográfica. ¿Cómo se articula la investigación geográfica? Bueno, el abordaje territorial es una propuesta que busca diferenciarse de los demás enfoques territoriales o de los enfoques territoriales que se están dando, y lo que es el discurso del territorio. La geografía busca generar un proceso crítico de articulación que lleve hacia la territorialización. Entonces, con la investigación geográfica se integran nuevas posibilidades de trabajar con las comunidades y generar una territorialización del conocimiento, y con estos aportes desde la geografía de un abordaje territorial distinto, crítico, que conlleve a la reterritorialización de lo que es nuestro territorio. Y como se reconocen los territorios indígenas, como se reconocen las áreas silvestres protegidas, como se reconocen también el papel de los pagos por servicios ambientales, cómo se reconocen la máxima expresión que son las unidades productivas familiares, son patrones que actualmente no están siendo reconocidos por el ordenamiento territorial, pero ya están ahí accionados, ¿verdad? Hay que reconocer
esos pequeños patrones de territorio con sus acciones. Eso es parte de la articulación de la investigación geográfica, además también con mi profesor tutora, ¿verdad? Que estuvimos leyendo bastante sobre el abordaje territorial, cómo el abordaje territorial implica una participación y una articulación de conocimientos. Por ahí. En la parte, ¿cuáles líneas de seguimiento de investigación tendría el tema de la resiliencia, verdad? A veces conocemos como que la complejidad de la resiliencia, pero la resiliencia es la mínima preparación de las comunidades. Toda la población tiene que enterarse y sumarse a las posibilidades que tiene para adaptarse, problematizar el problema del agua, el acceso a los alimentos, el acceso a un ambiente adecuado, ¿verdad? Sobre todo en tiempos del COVID, también esas unidades productivas familiares se les reconoció un potencial que existe dentro de esos espacios que han transformado, que han mantenido, que han conformado durante varios años. Entonces, en la línea de investigación sería para mí lo primero, la resiliencia, el entender el cambio climático, el reconocerlo, pero definitivamente no vamos a reconocer el cambio climático sin reconocer primero los problemas y lo que está sucediendo desde lo local a lo nacional y de lo nacional a lo global para entender esa complejidad global como tal. Y el otro tema es la adaptación basada en ecosistemas, tanto para lo rural como lo urbano, ¿verdad? Para abrir no solo el desarrollo rural, la adaptación basada en ecosistemas, que tiene un auge bastante importante en el ordenamiento, que es con lo de los corredores interurbanos. Bueno, ya las áreas rurales tienen sus corredores biológicos, pero los corredores interurbanos también es importante palparlos como parte de esa adaptación y línea de investigación. Entonces, resiliencia, adaptación basada en ecosistemas, los beneficios, los servicios ecosistémicos que vamos a obtener y sí, el tema de cómo se valora la adaptación también, de qué manera las comunidades están ligadas a otras adaptaciones, ¿verdad? Tiene que conocerse de forma integral la adaptación, eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos beneficios de otras experiencias que se están adaptando a nivel territorial. Entonces, yo creo que eso sería. Muchas gracias, Christopher y don Juan. Y le cedo la palabra ahora a su tutora, a la doctora Alvarado. Doctora. Buenos días. Primero quiero felicitar a Cristo, ¿verdad?, por su trabajo tan innovador, tan interesante y tan importante para las comunidades a través de ese abordaje territorial. Como ya lo mencionaban ustedes, Christopher hace un análisis desde las unidades de análisis de la geografía, desde lo global hasta lo local, pasando por cada una de esas unidades de análisis, espacio, territorio, lugar, para llegar a develar esos silencios cartográficos que lo logra a través de las cartografías y los métodos participativos empleados. Esto permite que esos espacios que estaban silenciados, como dice el juez Milton Santos, estaban opacos y no permitían, al no existir en la cartografía, no se visualizan para las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas se pueden redirigir a través de esto. Creo que eso es uno de los grandes aportes que Christopher hace en este trabajo. Pero además, logra integrar esa teoría, que es bastante geográfica, como buen geógrafo, pero también trae de otras disciplinas, especialmente que se obtienen en la maestría, ¿verdad? Y logra empatar esta parte práctica, ¿verdad? En algún momento utiliza muchos conceptos que cuando uno lee el título de la tesis de Jesús, es mucha cosa junta, pero luego te das cuenta que a través de ese abordaje territorial logra integrar, porque realmente eso es el abordaje territorial. Pero yo le preguntaba a Christopher, en algún momento, Christopher, usted está hablando de enfoque territorial. Y luego en el momento él va cambiando, y si ustedes ven ahora,
al final tiene otro título. Entonces, él hace un descubrimiento en su investigación bibliográfica de la diferencia de ese enfoque territorial que se viene hablando a través de diferentes ciencias sociales, y en nuestra universidad se está hablando de enfoque territorial, específicamente en la vicerrectoría de extensión con los proyectos. Entonces yo le dije, Christopher, usted como geógrafo se da cuenta que está haciendo enfoque territorial. Entonces él hizo una investigación y logró darle respuesta a esto. Entonces yo quisiera realmente que él nos explique aquí esa diferencia entre ese enfoque territorial y ese abordaje territorial. Esa palabra territorio que está en los dos conceptos. Entonces, esa sería como mi pregunta, porque veo que en la presentación no la tiene, pero sí lo tiene en la tesis. Entonces, eso es lo que yo quisiera preguntarle a Christopher y agradecerle por hacerme parte de esta investigación tan importante y por su respuesta. Es un gusto siempre dirigir estudiantes como Christopher, que además le pone mucha pasión al trabajo que realiza. Muchísimas gracias, Maylin, por todo el apoyo, por todas las carreras que anduvo conmigo, ¿verdad? Y en todo, ¿verdad? Lo que me ayudaste con tus criterios de geógrafa y tu conocimiento del espacio rural. Sí, el abordaje territorial busca diferenciarse, eso, por los geógrafos. Hay un aporte que también hace referencia a hacer esa diferenciación entre el abordaje territorial y el enfoque territorial que viene siendo adoptando por otras disciplinas, pero son carentes de un criterio de aspectos críticos, de un abordaje crítico. Y ese abordaje crítico, de dicho abordaje territorial, va hacia un empoderamiento de conocimientos, va hacia el tejido social. El abordaje territorial busca ser partícipes a las comunidades, busca que problematicen las situaciones que se les presentan, en este caso con el cambio climático, pero el abordaje territorial es un aporte a el conocimiento del territorio. Con los otros enfoques no se reconoce realmente lo que está sucediendo en el territorio, ¿verdad? Que hacer territorio no es necesariamente una cuestión de poder político, sino el abordaje territorial es hacer territorio con las formas más sencillas de organizarse, que suelen ser más bien las más eficientes, las que más se mantienen en el tiempo, por así decirlo, como esta organización. El abordaje territorial se diferencia de los otros enfoques en que genera una territorialización de los conocimientos, reconoce también la desterritorialización, o sea, lo que estamos perdiendo, lo que está sucediendo, y luego hacemos una reterritorialización, es decir, recuperamos nuestro territorio, recuperamos nuestros recursos, recuperamos nuestro potencial, recuperamos nuestras alternativas para enfrentarse a los cambios que están sucediendo. Entonces, el abordaje territorial genera un aporte crítico desde la geografía para abordar el territorio de una manera diferente con la apropiación de los conocimientos locales. Muchas gracias, doctora Christopher. Coincido con la doctora Alvarado, ahora que me toca a mí hacer las preguntas, y que hay mucha pasión en tu trabajo. Definitivamente es un trabajo bastante innovador e importante para las comunidades, porque como indica la doctora, probablemente pues esto podría tener incidencias en políticas públicas. Yo te pregunto, y dentro de toda esa pasión que le pusiste a tu trabajo, ¿qué hubieras hecho distinto para tener resultados que hubieran sido tal vez más acordes con esa pasión que tienes por lo que hiciste? ¿Qué cambiarías de todo eso? Esta sería la primera. Y la segunda, considerando que esto es un trabajo dinámico que cambia con el tiempo, ya sea para mejorar o para empeorar en las condiciones o las variables que tú estás trabajando, para tu formación personal y que incida en todo este trabajo que has hecho, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas que sería el siguiente paso que debes tomar para continuar en este tipo de trabajos o en este mismo trabajo? Gracias, caballero. Sí,
Esas consultas me hacen pensar también de forma prospectiva. ¿Qué cambiaría? Bueno, que quisiera tener más tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos quisiéramos tener más tiempo. Pero bueno, la variable tiempo en términos de cambio climático es algo que ya estamos un toque tarde, ¿verdad? En accionar en estos grandes convenios internacionales y que la COP y que el IPCC, no, tenemos una adaptación territorial que tenemos que dar a conocer. ¿Qué cambiaría? Yo quisiera tener más tiempo, la verdad, quisiera haber tenido más posibilidades para estar conociendo con las unidades familiares que prácticamente me adoptaron, yo les represento, ya este es mi tercer año de representarles en el Consejo de Cambio Climático. De hecho, en este mes tenemos una reunión muy importante con el GIS, ¿verdad? Alemania, que nos está apoyando el Consejo de Cambio Climático, el 5C, si no lo conocen, es una propuesta para consolidar también un Consejo Consultivo de Cambio Climático. Lo que cambiaría sería ese tiempo, ¿verdad? De poder estar más ahí conociendo con ellos la verdadera realidad y poderla integrar a nuestras propias vidas y se vuelve una realidad que tiene un soporte científico. Eso ha sido lo más interesante, tener las ganas, cada gira que realizaba, cada salida de mi casa, acomodarse con ellos también. Los productores tienen mucho trabajo, pero son una motivación, ¿verdad? Entonces, el tiempo, me gustaría tener más tiempo. Si pudiera cambiar algo, sería eso, más chance de estar más con ellos, de seguir adelante. Y con la otra pregunta, ¿qué sería el siguiente paso? El siguiente paso para mí, caballero, ¿cuál es la continuidad? La continuidad es mi accionar. Entonces, te quiero comentar que todo lo que conocía ya lo estoy aplicando en mi comunidad. Bueno, yo soy de Sarapiquí y ahora todos esos conocimientos los estamos desarrollando también en un proyecto agroproductivo familiar que fue la geografía que me llevó a conocer, ¿verdad? Esas técnicas y métodos de hacer territorio y la continuación sería cómo yo logro accionar desde mi familia, desde la comunidad, desde la asociación de productores, desde el Consejo de Cambio Climático, desde mi trabajo, ¿verdad? Seguir llevando ese conocimiento y ponerle un límite a la desterritorialización que eh, nos ha desfavorecido por muchos años, nos tiene una deuda, ¿verdad? Hay una deuda que tenemos que ver cómo solucionar, pero el siguiente paso sería para mí, desde una visión prospectiva, continuar con los proyectos familiares, continuar con la asociación y seguir participando de cualquier iniciativa relacionada a la adaptación al cambio climático. Ese sería como mi siguiente paso, esa continuidad reconocida y adquirida por mi experiencia de trabajo final de graduación con los productores. Eso sería. Pues muchas gracias, Christopher, y a los demás compañeros de la evaluación.